La cirugía es, sin duda, la rama más antigua de la medicina, ya que desde la aparición de nuestra especie, la caza y la guerra, con las heridas y lesiones inevitables de estas actividades arriesgadas, han sido sus constantes compañeras. No cabe duda de que incluso los habitantes de la Edad de Piedra sabían detener hemorragias, extraer flechas del cuerpo y realizar amputaciones de extremidades, de lo cual existen numerosas pruebas arqueológicas. Luego vino el florecimiento de la cirugía en la antigua India, China y Egipto, un brillante periodo en la antigüedad, un siglo de decadencia en la Europa medieval y su resurgimiento en la época moderna. En general se considera que la cirugía como ciencia se consolidó definitivamente solo en el siglo XIX. En este episodio les contaré cómo vivían o trataban a sus pacientes los cirujanos de diferentes épocas históricas, cuál era su estatus social y su bienestar material. Además, sabrán cuándo se realizó la operación más antigua, por qué en la antigua Persia a los médicos les podían cortar la mano y por qué en la Europa medieval los cirujanos no eran considerados médicos. Me llamo Semión y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. Comenzamos. Cirugía en la Edad de Piedra. Cirugía en la Edad de Piedra. Durante mucho tiempo se pensó que la medicina en la Edad de Piedra era muy precaria. Se creía que, como máximo, lo único a lo que podían aspirar los enfermos en esa época tan dura era a corteza de roble y hojas de llantén. Sin embargo, los hallazgos arqueológicos de los últimos 50 años ayudaron a desmentir este mito. Las personas de la Edad de Piedra sabían realizar operaciones quirúrgicas bastante complejas, suprimir infecciones y brindar cuidados postoperatorios a los enfermos. La operación quirúrgica más antigua de la que tenemos conocimiento se realizó hace 31.000 años en la isla de Borneo. A un niño le amputaron parte de la pierna izquierda. La operación fue exitosa. Después de eso, el paciente vivió varios años más. Los arqueólogos determinaron que el cirujano prehistórico tenía un profundo conocimiento de la anatomía y buenas habilidades prácticas. Claramente, no era su primera operación. El hecho de que el niño sobreviviera habla de la habilidad para combatir infecciones y brindar un cuidado postoperatorio adecuado. En los años 60 en el norte de Irak se encontraron los restos de un antiguo ser humano con un brazo amputado. Además, las investigaciones demostraron que la perdió mucho antes de morir. Además, el inválido prehistórico había perdido un ojo, una pierna deformada por artritis, varias fracturas curadas y los dientes completamente desgastados. Todo esto demuestra no solo un nivel bastante alto de medicina, sino también un trato humanitario entre las personas de la Edad de Piedra. Es evidente que cuidaban a su compañero herido, de lo contrario, no habría sobrevivido. Es curioso que en su tumba se haya encontrado polen de 8 tipos de plantas medicinales, entre las que se encuentran milenrama, efedra, altea y senecio. Al parecer, sus parientes pensaron que su querido abuelo no podría prescindir de sus medicinas ni siquiera en el más allá. Hace unos 7.000 años las personas aprendieron a realizar trepanaciones de cráneo. Se ha analizado numerosos cráneos trepanados. El análisis de los cráneos muestra que el porcentaje de supervivencia después de este tipo de operación llegaba al 70%. Las operaciones exitosas son evidencia de una práctica bastante extensa por parte de los cirujanos prehistóricos. Las civilizaciones más antiguas. La transición a la agricultura y a un estilo de vida sedentario, así como la aparición de las primeras ciudades y civilizaciones, contribuyeron al florecimiento de la medicina en general y de la cirugía en particular. Sobre este periodo ya sabemos mucho más, porque se han encontrado fuentes escritas con descripciones detalladas de operaciones, instrumentos quirúrgicos y métodos de tratamiento. Por ejemplo, existe el llamado Papiro de Smith, un tratado del antiguo Egipto completamente dedicado a la cirugía. Data del siglo XVI a.C. y muy probablemente es solo una copia incompleta de un documento escrito aún en el tercer milenio a.C. En este documento histórico se describen detalladamente 48 tipos. Lesiones de los huesos del cráneo, el cerebro, la columna vertebral, la clavícula, la caja torácica y las extremidades. Se indican los métodos para su tratamiento y se dan descripciones de los instrumentos quirúrgicos que se utilizan para ello. En el papiro también se mencionan casos sin esperanza, por ejemplo, la parálisis total de la persona afectada con pérdida de la capacidad de hablar y oír como resultado de una lesión cerebral grave.
En el papiro de Smith se presenta la primera descripción detallada del cerebro en la historia. Los ciudadanos del antiguo Egipto en general sabían hacer muchas cosas. Realizaban amputaciones complejas, trataban fracturas con éxito y extraían piedras de la vejiga. A los muertos en Egipto se les embalsamaba, por eso los médicos de allá tenían mucha práctica y un gran conocimiento de la anatomía. Es curioso que en el papiro de Smith haya una sección especial dedicada a la ética médica. Después de examinar al paciente, el cirujano está obligado a decirle una de 3 frases. Puedo curar esta enfermedad. Es posible que pueda curar esta enfermedad. Y no podré curar esta enfermedad. En mi opinión, es un enfoque sensato que no estaría de más que adoptaran también los médicos modernos. La cirugía estaba a un nivel muy alto en la antigua Mesopotamia. Aquí incluso la actividad de los médicos estaba regulada por ley. Las reglas eran simples. Si el médico unía un hueso roto o curaba una articulación enferma, el paciente debía pagarle al médico 5 siclos de plata. Si se trataba de un esclavo, 2 siclos de plata. 5 siclos de plata era una suma bastante considerable. Con esa cantidad, una familia podía vivir durante un año. Si un médico hacía un corte profundo a un hombre libre con un cuchillo de bronce y por eso mataba a esa persona o le hacía perder el ojo, debía cortársele la mano. También es un método interesante, pero si lo aplicáramos hoy en día, pronto nos quedaríamos sin médicos. Vreci. Los cirujanos más hábiles del mundo antiguo estaban en la India. Realizaban amputaciones de extremidades, cirugías abdominales, extraían cálculos, extirpaban hernias, eliminaban cataratas e incluso hacían cirugías plásticas. Nos han llegado los escritos del médico indio Sushruta, una obra monumental que consta de 184 páginas y gran parte de ella está dedicada precisamente a las operaciones quirúrgicas. Los hindúes utilizaban más de 120 métodos médicos, usaban instrumentos y aplicaban anestesia. En el mundo antiguo, la profesión de cirujano se consideraba respetable y muy prestigiosa. El mismo Sushruta escribe que la cirugía es la primera y la mejor de todas las ciencias médicas y una fuente segura de gloria. A menudo, los cirujanos eran sacerdotes, lo que fortalecía aún más su posición en la sociedad. Por ejemplo, se considera que el papiro egipcio de Miter fue escrito por Imhotep, sumo sacerdote de Ra, quien más tarde fue deificado y venerado como dios de la medicina. Por eso, el trabajo de los cirujanos en la antigüedad no estaba limitado por restricciones religiosas, como sucedió después en la Europa medieval. Ellos podían estudiar tranquilamente la anatomía en los cadáveres de los fallecidos, analizar los trabajos de sus colegas y crear nuevos métodos de tratamiento. Cirugía en la antigüedad. Los antiguos griegos no solo adoptaron los conocimientos y tradiciones de los sanadores de Egipto, Mesopotamia e India, sino que también enriquecieron la ciencia médica con sus propios descubrimientos. La antigua Grecia le dio al mundo médicos que sentaron las bases para el desarrollo futuro de la cirugía y dejaron un gran legado. En Grecia había varias escuelas de medicina y la más avanzada de ellas era la de Kos. De aquí salió Hipócrates, el médico más famoso de la antigüedad, quien se convirtió en una autoridad intocable para muchas generaciones de médicos. Él escribió varios tratados dedicados a las operaciones quirúrgicas, al tratamiento de heridas y fracturas. Incluso existen dispositivos especiales de palanca para corregir dislocaciones que se llaman el banco de Hipócrates. Además, este gran griego sentó las bases de la ética médica. No es casualidad que los futuros médicos de todo el mundo hagan el juramento de Hipócrates. Sin embargo, no todos compartían el humanismo en esa época tan dura. Por ejemplo, los famosos cirujanos Herófilo y Erasístrato eran tan apasionados por el estudio de la anatomía que realizaban disecciones en criminales vivos. Los romanos organizaron y sistematizaron toda la experiencia médica del mundo antiguo y añadieron muchas cosas nuevas. En general, les gustaba el orden en todo, por eso probablemente construyeron un imperio tan grande. El principal centro de formación de médicos en Roma era Alejandría, en Egipto. Fue precisamente Alejandría el alma mater de la mayoría de los cirujanos romanos famosos. Aquí fue donde Galeno aprendió los secretos de la ciencia médica. Otro referente indiscutible para muchas generaciones de cirujanos medievales. En general, se puede decir que Europa alcanzó el nivel de la cirugía romana solo hasta el siglo XIX. Europa medieval, cirujano o barbero.
Después de la caída del Imperio Romano, Europa se sumió en la oscuridad durante muchos siglos. Y esto no es una exageración ni una figura retórica. Los libros de texto de anatomía fueron reemplazados por el salterio y los procedimientos médicos por la sangría. La Iglesia tenía una actitud sumamente negativa hacia la disección de cadáveres. Por eso, los estudiantes de medicina tenían grandes problemas para estudiar la estructura del cuerpo humano. Si lees las recetas de los médicos medievales, no sabes si las recetó un doctor o si es una poción de amor de un hechicero. Por ejemplo, para tratar las hemorroides, el médico medieval Bernardo de Gordón recetaba una pomada que consistía en partes iguales de varias hierbas: lana de conejo finamente cortada, puré de pescado y masilla de carpintero. Y por supuesto, un remedio garantizado eran las reliquias sagradas. Se creía que San Valentín curaba la epilepsia y Cristóbal todas las enfermedades de la garganta. La Iglesia en general consideraba que el mejor remedio para cualquier enfermedad era la oración. Pero los que peor la pasaban en la Europa medieval eran los cirujanos, porque ni siquiera se les consideraba parte de la respetada clase médica. Los médicos recibían su educación en las universidades y se ocupaban de las enfermedades de los órganos internos. Los cirujanos, en cambio, cosían heridas, sacaban dientes y practicaban sangrías. Por su estatus eran simples artesanos. Formaban su propio gremio con escudo, estatutos y santos patronos. Por ejemplo, en París, los cirujanos se unieron en la Hermandad de San Cosme. Los médicos, por su parte, tenían una corporación médica en la Universidad de París y protegían celosamente sus derechos e intereses. Y entre los cirujanos tampoco todo era sencillo. Existían los llamados cirujanos de ropa larga, que se distinguían por su vestimenta larga. Ellos ocupaban una posición más alta y realizaban operaciones complejas. Por ejemplo, la extracción de cálculos o la operación de hernias. Los cirujanos de ropa corta estaban un escalón abajo. Ellos extraían dientes, hacían sangrías y reducían dislocaciones. Sin embargo, así era en las ciudades. En las zonas rurales, donde vivía la mayor parte de la población, los enfermos tenían que conformarse con los servicios de curanderos o sanadores. Entre los verdaderos doctores y los cirujanos había una lucha constante. Además, estos últimos a menudo salían ganando, porque contaban con una amplia experiencia práctica. Y la educación superior de aquella época consistía principalmente en memorizar teorías extrañas. Por eso, no aportaba demasiado. El conflicto entre cirujanos y médicos se resolvió solo a principios del siglo XVIII, cuando, por decisión del rey y a pesar de la feroz resistencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de París, comenzó a funcionar la primera academia de cirugía. ¿Médicos o sádicos? Bueno, ahora hablemos de cómo exactamente trataban a sus pacientes los cirujanos medievales. Honestamente, cuando lees sobre algunas prácticas de los médicos del pasado, la sangre literalmente se te hiela en las venas. Para empezar, en teoría ya se conocía la anestesia en ese entonces, pero se usaba muy raramente. Para la anestesia usaban brebajes de cicuta, opio y beleño, pero estos remedios podían ser más peligrosos que las manos torpes del cirujano. Solo hasta el siglo XIV, gracias al famoso alquimista Paracelso, la civilización medieval conoció el éter. Sin embargo, no se popularizó mucho, pero los brebajes narcóticos se usaban rara vez. Normalmente se usaba un mazo de madera con el que golpeaban al paciente en la cabeza antes de la operación. Y por supuesto, al paciente lo amarraban fuertemente a la mesa, porque los cirujanos medievales sabían que un paciente bien inmovilizado casi no necesitaba anestesia. La sangría se consideraba una verdadera panacea en la Edad Media. El objetivo de este procedimiento era sacar la sangre mala de la persona. Se prescribía para resfriados, diarrea, epilepsia, dolores de estómago, migrañas e incluso enfermedades mentales. Existían atlas especiales con marcas que indicaban de dónde debía extraerse la sangre en cada caso. El volumen también variaba desde varias decenas de gramos hasta llenar platos enteros. La sangría se realizaba con una lanceta o se usaban sanguijuelas. Las heridas se cauterizaban con hierro al rojo vivo o líquidos hirviendo. De manera similar, se trataban las enfermedades de la piel y las hemorroides. En ese tiempo no se tenía conocimiento sobre infecciones de heridas ni métodos de desinfección. Por eso, una parte significativa de los pacientes moría después de la operación por sepsis. Las armas de fuego se convirtieron en un nuevo desafío para los cirujanos de esa época. No podían entender cómo heridas de bala relativamente pequeñas llevaban a consecuencias tan graves.
Así nació la teoría del veneno de pólvora, que envenena el cuerpo del herido. Por eso se prescribía cauterizar la herida de bala con aceite hirviendo o brea. Es claro que ese tipo de tratamiento llevaba mucho más seguido a la muerte del paciente que a su recuperación. El talentoso cirujano francés Ambroise Paré puso fin a esa práctica cruel. Aunque, en realidad, aquí deberíamos hablar más de una feliz casualidad que de la visión del propio cirujano. Una vez, después de una batalla especialmente grande, Ambroise Paré simplemente no tuvo suficiente aceite hirviendo para tratar las heridas de todos los soldados. Para sorpresa del cirujano, los heridos que no recibieron el tratamiento prescrito se recuperaban más rápido y no tenían los efectos secundarios habituales. De esto, Ambroise Paré concluyó que no existe ningún veneno de pólvora, por lo que no tiene sentido cauterizar la herida. Basta con limpiarla y coserla. Más tarde, Ambroise Paré se convirtió en uno de los cirujanos más famosos de su época, por lo que pudo compartir sus métodos de tratamiento con sus colegas. Cirugía en la era moderna. La era moderna fue una época en la que la sociedad comenzó a dejar de lado las creencias religiosas y a adoptar una visión materialista del mundo. Se caracteriza por un rápido desarrollo de las ciencias naturales, incluidas las disciplinas médicas. Sin embargo, algunos vestigios oscuros de la Edad Media siguieron arruinando la vida de los pacientes durante muchos siglos más. Por ejemplo, la sangría se practicó casi hasta finales del siglo XIX. Sin embargo, lo peor era que los cirujanos no le daban la debida importancia a la limpieza de su lugar de trabajo. Además, los cirujanos europeos realizaban operaciones usando delantales que, según los recuerdos de sus contemporáneos, estaban duros por la sangre y el pus secos. Como resultado, miles de pacientes morían debido a infecciones postoperatorias. La situación en las clínicas quirúrgicas comenzó a mejorar solo en la segunda mitad del siglo XIX. Como en siglos pasados, la guerra seguía siendo el principal motor del desarrollo de la cirugía, pero ahora los médicos se encontraban en una realidad completamente diferente. Las batallas a gran escala de la era moderna se diferenciaban notablemente de los enfrentamientos feudales de la Edad Media por la enorme cantidad de heridos. Después de las batallas, los cirujanos tenían que realizar cientos de amputaciones de extremidades. De hecho, el mejor médico era considerado aquel que podía cortar un brazo o una pierna lo más rápido posible. Después de las batallas, los cirujanos tenían que realizar cientos de amputaciones de extremidades. De hecho, el mejor médico era considerado aquel que podía cortar un brazo o una pierna más rápido posible. Todo esto se hacía sin anestesia. Aquí también había campeones. Por ejemplo, Robert Liston, por la rapidez de su trabajo, recibió el apodo de el cuchillo más rápido del West End. Él amputaba las extremidades de sus pacientes con una rapidez asombrosa, lo que daba resultados. En su mesa, solo 1 de cada 10 pacientes moría. En otros cirujanos, en promedio, 4 de cada 10. En el siglo XIX, hubo 2 grandes avances en la cirugía. Pirogov comenzó a usar anestesia general de manera masiva, y el cirujano británico Lister propuso usar ácido carbólico para limpiar las heridas. Se puede decir que ellos abrieron una nueva era en la cirugía. La cantidad de personas que se lograron salvar gracias a la anestesia y los antisépticos es incalculable. También se debe mencionar a la enfermera británica Florence Nightingale, quien llevó el cuidado postoperatorio de los pacientes a un nuevo nivel. Unas palabras para finalizar. En el siglo XIX, la medicina dio un gran salto, pero ni siquiera eso la ayudó a prepararse mejor para lo que esperaba a los médicos en el siguiente, el siglo XX. 2 guerras mundiales pusieron a los médicos ante nuevos desafíos. A las heridas punzocortantes y de bala se sumaron un montón de lesiones por minas y explosiones, intoxicaciones por gases, quemaduras térmicas e incluso enfermedad por radiación. Bueno, pero no hablemos de cosas tristes. En los últimos siglos la ciencia médica ha dado un gran salto adelante. Hoy en día, los cirujanos trasplantan órganos, realizan operaciones sin sangre y utilizan láser. Pero no debemos olvidar que todos estos logros fueron posibles gracias a la innumerable cantidad de médicos que acumularon experiencia invaluable a lo largo de milenios. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuevos episodios. Nos vemos. Adiós.